inmediata cuando la sentimos. Decíamos que la emoción a veces sucede bajo un estímulo exterior y que nosotros simplemente reaccionamos. Y decíamos que nosotros cuando estamos cultivando la respiración y nuestra conexión con el corazón, con el amor, podríamos crear espacios en donde nosotros podamos reflexionar antes de reaccionar y podríamos dar tal vez una respuesta más adecuada ante esa emoción. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a vibrar desde el amor, comenzamos también como seres humanos a cultivar lo que es el sentimiento. El sentimiento tiene la característica de ser sostenido en el largo plazo. Tiene la característica de haberse creado, sí, paso a paso, poco a poco, con el tiempo. El sentimiento del amor no es algo que surge instantáneamente como una emoción, y a veces el ser humano puede confundir el amor. A veces confundimos el amor con sensaciones instantáneas, como si fuera una gratificación instantánea del momento, de lo que vivamos en ese momento con una persona o con una experiencia. Sin embargo, el amor es algo que nosotros vamos creando, construyendo a través del tiempo, a través de la experiencia y a través del relacionamiento con el otro. Porque cuando nosotros nos comenzamos a relacionar con el otro, es cuando nosotros comenzamos a entenderle, comenzamos a verlo en su totalidad. Es como si nosotros comenzásemos a ver con esa mirada holística, sí, que nosotros hablábamos y decíamos que Zeus poseía esta característica de ver la totalidad de las cosas, de ver los pros y los contras, de ver virtudes y defectos, de ver capacidades desarrolladas a lo largo del tiempo. Y el amor surge en esos momentos. Podríamos decir que el amor es aquel que a través de toda esa experiencia de la capacidad de ver la completitud de la experiencia o de las personas, nosotros somos capaces de encontrar el tejido inteligente, ¿sí? Que hace que nosotros sintamos ese amor, que hace que nosotros sintamos esa gratitud, que hace que nosotros sintamos el perdón, que hace que nosotros nos conectemos a la vida. E incluso me gustaría también mencionar la relación que existe entre nuestro centro energético Anahata con nuestro centro energético Vishuddha, que sería la relación entre el corazón y el centro energético de la garganta. Recordando un poco, el centro energético de la garganta sería nuestro centro energético a través del cual nosotros expresamos nuestra palabra. Sería nuestro centro de poder relacionado con la palabra. Cuando nosotros relacionamos nuestro centro energético del corazón con nuestro centro energético de la garganta, estaríamos también nosotros conectando con nuestra sabiduría. La diferencia que existe entre el centro energético del plexo solar de Manipura, que decíamos que era la luz del sol, con el centro energético de Vishuddha, que sería nuestro poder de la palabra, que sería también el lugar en donde nosotros alcanzamos la completitud entre masculino y femenino, es que nosotros accedemos a nuestra sabiduría, ¿sí? Y en Manipura accedemos al razonamiento. Nosotros accedemos al razonamiento de decir, hoy, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Nos vamos preguntando cosas. Mientras que cuando nosotros accedemos a nuestro centro de la garganta, nuestro centro Vishuddha, es el lugar en donde nosotros hemos cultivado sabiduría, es el lugar donde nosotros podemos equiparar o hacer un equilibrio, ¿sí? De lo que sería nuestro
aspecto masculino y nuestro aspecto femenino. Entonces la relación del corazón con ese centro sería que nosotros estaríamos llegando a ese equilibrio de nuestro masculino con nuestro femenino. Estas serían las características de Hermes, que decíamos que él tenía el caduceo. Serían las características de Atenea, que ella llevaba el mismo símbolo de serpientes entrelazadas. Entonces nosotros podemos hacer ese equilibrio cuando nos comenzamos a relacionar con nuestra sabiduría. Es el momento en el cual nosotros estamos haciendo un equilibrio entre nuestro amor y nuestra inteligencia, ¿sí? Esa sabiduría inteligente por el cual nosotros podemos razonar. Sería como si nuestros centros energéticos estuviesen actuando en una sinfonía, ¿sí? Estuviesen interactuando entre ellos, porque eso también es importante que nosotros podamos reconocer en nosotros el hecho de que nuestros centros energéticos no es que actúan por separado, más bien actúan en una comunión, actúan entre ellos, ¿sí? Nosotros podemos acceder a estas energías simultáneamente, como si nosotros estuviésemos creando una hermosa sinfonía que nos representa a nosotros, representativa de nosotros mismos. Cuando nosotros accedemos a esta relación de sabiduría, es cuando les decía que nosotros realmente nos permitimos ver a las experiencias desde ese punto holístico, desde esa mirada que puede observar el todo, desde la mirada que puede darse cuenta de lo positivo y de lo negativo en las experiencias. Y es desde este punto, ¿sí? Desde el cual nosotros podríamos también hablar del elemento de este chakra, que es el elemento del aire. Dentro de lo que es la psicología, el elemento del aire está bastante relacionado con la mente. Sin embargo, desde lo que sería la corriente yógica, el elemento del aire está relacionado con el corazón, con el amor. Hagamos un poco de atención a las características del aire. El aire es una brisa, ¿cierto?, que nosotros sentimos cuando nosotros estamos en plena naturaleza. Nosotros podemos sentir su vibración, que es suave, que nos llega un aire. Y cuando nosotros estamos en conexión con el aire, lo que sucede normalmente es que nos aporta una calma. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la meditación y les decía, el ser humano se permite muchas veces en la meditación calmar el pensamiento, calmar la emoción y llegar a una tranquilidad? Cuando nosotros conectamos con el elemento del aire, podemos llegar a esa tranquilidad donde podemos identificar el sentimiento, donde podemos identificar esos sentimientos que nosotros hemos creado a través del tiempo. Podemos identificar aquellas personas con las cuales hemos creado los sentimientos. Podemos nosotros identificar las experiencias a través de los cuales nosotros hemos creado los sentimientos, ¿sí? En estos momentos, cuando estamos en conexión con el elemento del aire, también sentimos que nuestros pensamientos se hacen más claros. Aquí estoy desarrollando la característica psicológica, ¿sí? Nuestros pensamientos se hacen más claros y si nosotros nos imaginamos cómo es el aire tiene la capacidad de mover a los otros elementos, ¿sí? Cuando el aire toca la tierra, tiene la capacidad de moverla. Cuando el aire está atravesando las olas del agua, tiene también esa capacidad de moverla. De hecho, cuando el aire está a la par del agua, la está chocando, es cuando las olitas, ¿sí?, se forman mucho mejor en el agua, ¿sí? Se hace esa figura ondeada del agua. Y cuando el aire interactúa con el fuego,
normalmente lo aviva, ¿sí? Entonces lo aviva y lo hace crecer. Significaría que cuando nosotros estamos interactuando con el elemento del aire, estaríamos manteniendo unos pensamientos tan claros, estaríamos manteniéndonos en estado de presencia que nosotros podríamos hacer que nuestros otros elementos mejoren, se muevan, salgan de toda esa sensación de estancamiento. Si nosotros estamos con un pensamiento claro, tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, entonces nos es sencillo, ¿sí?, direccionar nuestro fuego, nuestro aire estaría aumentando esa calidad de fuego. Si es demasiado aire, en algunos casos incluso lo puede apagar. Si nosotros estamos demasiado emocionales y nos ponemos a pensar más claramente sobre lo que está sucediendo, las olas del agua se pueden apaciguar, ¿sí?, con el aire. O cuando es demasiado aire y estamos con pensamientos que pueden ser bastante reveladores, las olas han de comenzar a moverse mucho más, ¿sí? Y cuando estamos interactuando con la energía de nuestro sol, de la luz, sería que nosotros podríamos encauzar muy bien nuestras acciones también, ¿sí? La luz del razonamiento, o sea, la luz de la protección, la luz del Padre, podría ser ese momento en el cual nosotros incrementamos esta luz, ¿sí? O sea, si nos imaginamos los rayos del sol que van atravesando todo el cielo y llegan a la tierra, y cuando llega la brisa del aire, lo único que va a hacer es potenciar esos rayos del sol, ¿sí? Entonces, ese sería el elemento del aire interactuando en nosotros, estados de presencia, estados de pensamientos claros, estados de ideas claras, ¿sí?